vamos a ver, por fin se estrena la película animada del Rey de Reyes, la cual es la historia contada por el mismísimo Charles Dickens, quien le cuenta a su hijo la historia jamás contada, y lo que comienza como un cuento antes de dormir, se convierte en un viaje que cambiará su vida, y es que a través de su imaginación vivida, el chico camina junto a Jesús, presenciando sus milagros, enfrentando sus pruebas y comprendiendo su máximo sacrificio. El Rey de Reyes nos invita a redescubrir el poder de la esperanza, el amor, la redención a través de esta fascinante historia. Así que ponte cómodo y déjate cuento, El Rey de Reyes. Todo comienza con el mismísimo Charles Dickens, quien está en su trabajo en un teatro contando una gran historia, la cual es la de Scrooge, y como este casi se queda solo. Pero lo malo es que de un momento a otro es interrumpida por su propia gata, mejor conocida como Lila. Debido a ello va atrás del escenario para ver qué es lo que está pasando, donde se da cuenta que la gata y sus hijos parece que están causando todo un desastre, en especial uno de ellos llamado Walter, quien le encantan las historias de reyes y se cree el mismísimo rey Arturo, por lo que Charles empieza a perder la paciencia, y es que con todo ese escándalo no lo dejan terminar con su show, mientras que su esposa llamada Catherine trata de calmarlo. Para acabarla de amolar, parece que Lila no quiere hacerle caso tampoco, y por si fuera poco, esta empieza a regar su nuevo cuento que acaba de escribir, el cual es muy especial para el hombre, por lo que trata de alejarla, aunque lo malo es que termina rompiendo la hoja del título, y no alcanzamos a leer cuál es el título de esta gran historia. Entonces Charles quiere atrapar al gato, pero lo malo es que este y Walter terminan en el escenario, así que al padre no le queda de otra que presentarlos ante el público, donde les comenta que Walter es un rey y que solamente ha llegado a saludar, pero parece que al chico le gusta fingir mucho ser el rey, así que no quiere salirse. Por suerte Charles logra sacarlo y le llama la atención, ya que le hace saber que su trabajo es muy importante, además de que le quita su espada de juguete a la que llama Excalibur, puesto que se la castigará por no comportarse bien. Entonces Walter cabizbajo mejor regresa a casa, mientras que Charles ya no puede hacer nada y solo regresa con su show, al mismo tiempo que Catherine se las arregla para recoger el cuento de su esposo, donde al leerlo se da cuenta que es una fascinante historia. Pasa un rato, Charles termina con su show, pero lo malo es que al salir atrás del escenario se da cuenta que su familia ya no está, y nota como Catherine juntó las hojas de su cuento. Luego Charles regresa a casa, donde Catherine le hace saber que los chicos están dormidos, menos Walter, puesto que esa no puede dormir y él le prometió que él le contará una nueva historia, pero Charles le dice que no sabe qué contarle, a lo que Catherine le dice que le cuente la historia que acaba de escribir, ya que se dio cuenta que es una historia perfecta para que el chico conozca sobre Jesús. Entonces Charles va con Walter y le dice que le va a contar una historia, pero el chico le dice que si no es una historia de reyes tal cual como el rey Arturo, entonces no quiere escucharla, a lo que Charles hace saber que justamente se trata de un rey, pero que no de cualquier rey, sino que del mismísimo Rey de Reyes, por lo que le pide que ponga atención, ya que no se trata de dragones y seres mágicos, sino que más bien está lleno de historias, milagros, reyes malvados y un sinfín de relatos para reflexionar, por lo que pronto el chico se ve interesado en la historia. Entonces le dice que esta fascinante historia comienza en Belén, Israel, donde una parejita llamados María y José trajeron a este mundo el mismísimo Hijo de Dios. Pero lo malo es que antes de que este llegara a este mundo, la parejita llegó a Belén para buscar refugio, aunque encontraron todo lleno y parece que no había lugar para ellos, sino que hasta las afueras de Belén alguien se dio cuenta de la situación de María, así que les terminó prestando un pequeño establo que estaba libre. Entonces Charles le cuenta a Walter que el Rey de Reyes justamente nació en este lugar, el cual era un lugar muy bajo y humilde, mientras notamos que Walter con su imaginación se introduce también en esta historia, puesto que quiere presenciar la llegada del mismísimo Jesús. Luego Charles le dice que un ser celestial en forma de estrella bajó desde el cielo para hacerles saber a todos que el Rey de Reyes acaba de llegar a este mundo, mientras notamos que Catherine representa justamente esta gran estrella, por lo que le hace saber a todos sobre el nacimiento de Jesús, y justamente la estrella que guía a todos hacia él. Sin embargo, no todo era paz y tranquilidad, ya que le recuerda que en esos tiempos Israel y Belén estaban bajo el mando de Roma, donde el rey Herodes, quien era la máxima autoridad del lugar, recibió la visita de los 3 reyes magos, quienes le preguntaron sobre el Rey de Reyes y dónde estaba su ubicación, mientras que Herodes solo fingía que estaba contento por esto, pero que no sabía nada de ello, y es que a escondidas manda a sus soldados para que busque a este dichoso rey, por lo que les pide que atrapen a todos los más recientes que han llegado a este mundo. Pasa un rato, muchas personas, incluyendo los 3 reyes magos, han dado con el mismísimo Jesús, por lo que les llevan ofrendas y muchos regalos, pero lo malo es que al pasar de los días parece que el rey Herodes estaba desesperado, así que decidió mandar a todos sus guardias para que fueran a encontrarlo. Debido a ello, Walter trata de advertirles para que escapen, aunque pronto se da cuenta que no puede interactuar con ellos. Por suerte, en ese momento se da cuenta que la estrella de Belén le avisa a José, a quien le hace saber que tienen que huir a Egipto para que se escondan,
puesto que el rey Herodes irá contra ellos. Al mismo tiempo los guardias estaban por llegar con ellos, mientras que Walter está desesperado ya que quiere que escapen, y es que nota que cada vez más están más cerca de ellos, y parece que pronto los van a atrapar, pero pronto descubre que cuando están a punto de hacerlo, parece que algo desconocido empieza a volver el lugar con algo de niebla, así que los guardias no pueden verlos y la parejita escapa. Pasa el tiempo, Jesús crece y justamente tiene la edad de Walter, y un día la estrella les dijo que ya podrían regresar a su hogar, donde después de algunos cuantos años más Jesús se volvió carpintero, y parece que tenía un gran don para ello, ya que se la pasaba aprendiendo de su padre. Luego se reunieron a un gran grupo de personas para ir a Jerusalén a festejar justamente la Pascua, mientras que Walter no entiende de lo que habla, así que Charles explica que hace mucho tiempo los israelitas trabajaban para los egipcios, donde para liberarlos el Señor les envió un montón de plagas a los egipcios, por lo que los israelitas pudieron escapar de este lugar después de pasar por mucho, y llegaron para quedarse en Jerusalén, donde justamente se celebra la Pascua para celebrar por ello. Sin embargo, al llegar a este lugar, Jesús empezó a separar de sus padres, los cuales en una ocasión lo buscaron por 3 días, hasta que se dieron cuenta que estaba hablando con algunas personas afuera del templo, y es que Jesús les hizo saber que sentía que debería estar en ese lugar, por lo que les pide a sus padres que no se preocupen por él. Pasa el tiempo, conocemos a Juan Bautista, quien iluminado les comenta a los demás que él está ahí para bautizarlos, pero además les pide que tengan la mente abierta, puesto que está a punto de llegar alguien muy especial, cuando de repente entre la multitud aparece justamente Jesús, el cual le pide amablemente que le bautice. De inmediato Juan se da cuenta que él es el elegido, así que le dice que él debería bautizarlo a él, pero Jesús le dice que su padre, el mismísimo Dios, quiere que lo bautice, así que Juan el Bautista lo termina bautizando, y todos se dan cuenta que él es el elegido, mientras que Walter le dice a su padre que Jesús, al igual que el rey Arturo, está listo para ir contra los villanos, y así poderse convertir en el rey de reyes. Pero Charles hace saber que aún falta un poco para ello, y es que le comenta que antes de eso tiene que pasar por algunas pruebas, donde la primera tuvo que hacer ayuno por muchos días en el desierto, mientras que el ser demoníaco trataba de convencerlo de darle de comer, pero Jesús pasó la prueba ya que le comentó que se alimentaba con las frases de su propio padre. Debido a ello el ser demoníaco le pidió que se lanzara desde lo alto, y ya que si confiaba tanto en su padre, este lo salvaría, aunque Jesús firmemente no cayó en su trampa, y es que le hace saber que a Dios no se le debe poner a prueba. Luego el ser demoníaco hizo un último intento, y es que le daría muchos territorios y riquezas si es que se arrodillaba ante él, aunque Jesús sin duda le hace saber que solamente le brindará respeto al mismísimo Creador. Mientras que Charles hace saber a Walter que Jesús pasó las pruebas y venció al ser demoníaco, el cual es mucho peor que reyes malvados y dragones que lee en otros cuentos. Luego unos pescadores, entre los cuales se encontraba uno llamado Pedro, parece que no habían atrapado nada en muchos días, hasta que un día Jesús los encontró y les dijo la ubicación perfecta, por lo que estos, a pesar de tener sus dudas, decidieron hacerle caso, dándose cuenta que han atrapado un sinfín de peces. Debido a ello, Pedro y su compañero se unieron a Jesús para seguirlo en su travesía, ya que se dieron cuenta que en verdad era el elegido, y al pasar de los días muchas más personas se le fueron uniendo, por lo que pronto tenía muchos seguidores, incluyendo a uno llamado Judas, que será muy importante más adelante. Un día, al llegar al pueblo, Jesús se dio cuenta que había un hombre que no podía ver. Mientras que sus allegados le hicieron saber a Jesús que no sabían si era por pecado de él o por de sus padres, pero Jesús les hace cambiar de opinión y les comenta que en realidad eso no importa, puesto que están ante una creación de su padre. Así que se acerca a este y este le pregunta que si puede curar sus ojos, a lo que Jesús le dice que podrá hacerlo solamente si confía en él y su poder, por lo que pronto logra hacer que este pueda ver de nuevo. Así que todos se dan cuenta que están ante la presencia del primero de los grandes milagros, pero lo malo es que a los fariseos del lugar parece que no les empieza a agradar esto. Luego Jesús se topa con una persona que está poseída por un ser demoníaco, así que se las arregla con su poder para quitárselo de encima, por lo que pronto se dieron cuenta que Jesús no paraba de hacer milagros. Debido a ello, pronto muchas personas desde lejos iban a buscarlo, y ya que llevaban a sus enfermos para que los curara, donde incluso a veces llevaban a personas que no podían caminar, mientras que los fariseos trataban de desprestigiarlo ya que sabían que no podría hacerlo, y trataban de convencer a los demás que no lo siguieran, puesto que solamente era un farsante que echaba mentiras. Sin embargo, pronto Jesús, frente a ellos y a todos los demás, hizo que el hombre se levantara y que caminara como si siempre pudiera hacerlo, por lo que deja impresionados a todos, en especial a los fariseos. Debido a ello, estos se reúnen en secreto y empiezan a charlar que tienen que hacer algo con él, y ya que si no pronto perderán prestigio y él se quedará con todas las personas. Pero lo malo es que no pueden hacerle nada, ya que los dejaría mal parados a ellos. En ese momento, el líder de estos, conocido como Caifás, les hace saber que hay algo que pueden hacer,
puesto que deben vencerlo en su propio juego, ya que le pueden llevar a alguien que en verdad sea culpable y que merezca lo peor, para así probarlo ante todos qué es lo que hará. Debido a ello, los fariseos llevan a una mujer ante Jesús, a quien le hace saber que ella cometió un pecado y que hay muchos testigos de esto, así que frente a todos comentan que según las reglas de Moisés, no queda de otra que usar piedras para llevar a cabo el castigo, mientras que muchos del lugar parece que están listos para ello, pero antes los fariseos le preguntan a Jesús qué es lo que hará. Entonces Jesús, sin dudarla, se pasa al frente y mirando a todos directamente hacia los ojos les dice que si quieren justicia, justicia tendrán, por lo que les dice una frase que nunca van a olvidar, y es que les comenta que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, palabras que resuenan profundamente entre ellos y claramente nos animan a hacerlo, así que poco a poco y avergonzados se empiezan a retirar, incluyendo, claro, los mismísimos fariseos. Entonces Jesús se acerca a la mujer y le comenta que ya no debe preocuparse más, ya que ahora es libre y puede volver a casa, aunque sí le pide que ya no vuelva a pecar, mientras que echarles a saber a Watts que Jesús pudo detenerlo sin usar ninguna espada, ni mucho menos algún tipo de magia, sino que solo lo hizo con tan solo sus palabras. Gracias a esto Jesús cada vez tuvo más seguidores, quienes les gustaba escuchar todos los consejos que éste les daba, por lo que todos estaban dispuestos a servirle para ayudarlo, pero Jesús les hizo saber que él estaba ahí para servirles a ellos, y es que quiere dedicar su vida para el beneficio de todos. Sin embargo, se dieron cuenta que había un problema, y es que tenía tantos seguidores que habían estado con él todo el tiempo que no tenían que comer, por lo que Jesús, con su poder y un solo trasto de comida, empezó a pasarlo de mano en mano y este se fue multiplicando, a tal punto que dejó a todos impresionados y con el estómago lleno. Al pasar de los días se van a mover a otro lugar, pero Jesús le dice a sus seguidores que ellos se adelanten, puesto que se quedará en tierra para rezar un poco más, y que no deben preocuparse ya que pronto los alcanzará. Sin embargo, al quedarse solo, comenta a Dios que a veces siente que no lo siguen por los milagros que hace, ni por las palabras que les dice, sino que solo por los alimentos que les está brindando, así que empieza a creer que deben tener más fe en él. Pasa un rato, el pequeño bote donde iban sus seguidores se empieza a ver en problemas ya que el agua parece que está muy turbulenta, así que empiezan a creer que les ha llegado su fin, pero de repente en medio del mar se da cuenta que Jesús ya los estaba esperando, quien les comenta que no deben preocuparse ya que todo estará bien, a lo que Pedro le dice que lo deje caminar como él sobre el agua, para que así pueda llegar con él a la zona segura, así que Jesús le pide que lo haga y Pedro empieza a caminar, aunque lo malo es que con tan solo ver una ola cerca parece que se termina cayendo, donde Jesús rápidamente lo rescata y le comenta que esto pasó porque perdió la fe en él, así que le pide que sigan creyendo. Luego por fin llegan a tierra y le agradecen a Jesús por haberlo salvado, mientras que se les adelanta algo muy importante, y es que les comenta que cuando lleguen a Jerusalén él va a pasar por mucho y que lamentablemente tendrá que dejar este mundo, pero que no deben preocuparse ya que en 3 días va a regresar, lo cual los demás quedan impactados y no quieren aceptarlo, pero Jesús les pide que mantengan el secreto y que confíen en él. Luego Jesús llega con su madre, quien les hace saber que han perdido a alguien muy importante, quien era un amigo de la familia conocido como Lázaro, por lo que Jesús inmediatamente pide que lo lleven ante su tumba, mientras que los fariseos empiezan a divulgar que ni siquiera pudo ayudar a su amigo, y que ahora después de días de haberlo perdido ya no va a poder hacer nada, por lo que creen que es la oportunidad perfecta para desprestigiarlo. Sin embargo, Jesús con sus poderes llama a Lázaro para que salga de la tumba, quien ante la presencia de todos sale y todos están contentos de tenerlo de vuelta, y este está muy agradecido con Jesús por haberlo ayudado, mientras que los fariseos se vuelven a reunir para ver qué es lo que van a hacer, por lo que Caifás les comenta que deben poner a la gente en su contra, y así tener el pretexto perfecto para mandarlo al más allá. Luego Jesús va directamente al templo de Jerusalén, mientras que los guardas romanos que están al lado de los fariseos se dan cuenta de esto, así que de inmediato le avisan a este, por lo que cuando Jesús llega al templo se da cuenta que está lleno de mercado afuera, donde se da cuenta que el lugar está siendo usado para el negocio de los fariseos, así que les hace saber que ese lugar es sagrado y que solamente debe ser para rezar. Debido a ello les comenta que va a rezar todo en 3 días, y ya que ellos no lo están haciendo de la forma correcta, mientras que Caifás aprovecha para comentar que Jesús está en contra del templo. Luego Jesús tiene una cena muy importante con sus apóstoles, donde les comparte de su comida y bebida y les pide que después de que él se vaya, ellos lo sigan haciendo con las demás personas. Sin embargo, al terminar la merienda, Jesús les revela que alguien de ellos lo va a traicionar, por lo que se empiezan a preguntar quién será, mientras que Jesús le entrega su último trozo de comida directamente a Judas y le dice que haga lo que tenga que hacer. Debido a ello deducen que él es el traicionero, mientras que Pedro le comenta que él nunca lo va a dejar, aunque Jesús le dice que dentro de poco él tendrá que fingir que no lo conoce 3 veces, lo cual Pedro cree que eso no pasará,
pero Jesús le dice que debe hacerlo para que pueda volver a casa y así pueda fortalecer a sus demás hermanos para que sigan su camino. Por la noche Jesús les dice que se va a quedar orando por toda la noche, y es que empieza a sentir el gran peso que carga sobre sus hombros, por lo que le comenta a Dios que está listo para cargar con ello para salvarlos a todos, mientras sabe que su momento se acerca cada vez más y más. Mientras tanto, Walter no entiende a qué se refiere con esto y cuál es aquel peso con el que está cargando, por lo que Charles inmediatamente saca un libro aún más antiguo, donde le explica que hace mucho tiempo Dios creó el cielo y la tierra, y trajo a los animales y también a Adán y a Eva, para que pudieran vivir en la tierra, donde la única regla era no comer del fruto prohibido, pero lo malo es que un ser demoníaco en forma de víbora pronto los convenció de probar de ello. Debido a ello, Dios, al darse cuenta que rompieron la única regla que les puso, inmediatamente se separó de todo, por lo que desde entonces todos cargaban con este gran pecado. Volviendo con Jesús, le dice a sus apóstoles que el momento ha llegado, ya que justamente va llegando el que lo ha traicionado, quien es justamente Judas, quien lo ha reportado con los guardas romanos, los cuales rápidamente quieren llevarse a Jesús, mientras que Pedro y los demás tratan de ayudarlo, pero pronto Jesús lo detiene ya que no deben interponerse, mientras que les comenta a los guardas que si quisiera puede rezar para que Dios le mande muchos ángeles para cuidarlo, pero que sabe perfectamente que su destino es irse con ellos, así que se entrega para que dejen libres a sus demás apóstoles. Entonces se llevan a Jesús directamente con los fariseos, quienes pronto convencen a todos que él no es el quien dice ser, y que en realidad está en contra de su templo, así que todos creen que deben mandarlo más allá, cuando de repente descubren a Pedro entre la multitud, pero ese, tal cual como se lo dijo Jesús, termina negando que lo conoce, al igual que lo hace con algunas personas que estaban afuera, por lo que Pedro se da cuenta que Jesús tiene razón y que por miedo ha negado conocerlo. Al día siguiente Judas se arrepiente y quiere regresar el dinero que le habían dado a los fariseos, y ya que les comenta que ha entregado a alguien inocente, pero los fariseos le hacen saber que ya no hay nada por hacer, puesto que Jesús va a recibir su merecido, mientras que Judas se da cuenta que lo cambió por unas cuantas monedas. Por otro lado, Jesús está con los guardas romanos, quienes injustamente lo están poniendo en su lugar, y además le ponen una corona de espinas. Luego llevan a Jesús ante el actual encargado de las fuerzas romanas, quien no es otro que el mismísimo Poncio Pilatos, el cual cree que están exagerando y que ya recibió demasiado castigo, pero los fariseos insisten que se cree el Dios de todos y que se cree muy superior incluso que los romanos, además de que no apoya los mercados que entregan impuestos a los romanos. Sin embargo, aún así Poncio Pilato lo deja a la decisión del pueblo, puesto que les comenta que ese día va a perdonar a una persona y lo deja a su decisión, y ya que puede perdonar a Jesús o perdonar a Barrabás, quien es un malvado que derribó a muchos. Pero lo malo es que el pueblo, cegado con las palabras de los farisenses, terminan salvando a Barrabás solamente para ir contra Jesús, por lo que Poncio Pilato les dice que hagan lo que tengan que hacer y se lavan las manos para quedar fuera de ello. Así que Jesús empieza su travesía que todos conocemos, donde va entre las calles cargando con su propia cruz, hasta que termina clavado tal cual como la historia lo dice, mientras que María y los demás no pueden hacer nada. Después de un rato, Jesús, con sus últimas palabras, le dice a Dios que deja su espíritu en sus manos, así que en ese preciso momento todos se dan cuenta que han perdido al elegido, mientras que Walter empieza a recordar todos aquellos milagros que hizo antes, donde recuerda perfectamente que en todos y en cada uno de ellos, Jesús siempre les dijo que tuvieran fe en él y serán salvados, al mismo tiempo que Walter comprende que se sacrificó para salvarlos a todos. Pasan 3 días, Walter se da cuenta que Jesús, tal cual como lo dijo, regresó de nuevo a este mundo, aunque es claro que no de la misma manera, puesto que ahora esparcirá la fe por todo el mundo para traer la paz. Mientras que Walter en el presente está muy emocionado por esto, ya que toda esta historia le trajo muchas enseñanzas y conoció mejor a Jesús. Así que inmediatamente va con sus hermanos para contarles esta misma historia, mientras que Charles Dickens une la hoja que se le rompió, donde justamente estaba el título de su cuento, el cual se llamaba justamente La historia de Jesucristo para mis hijos. En conclusión, la película animada del Rey de Reyes busca invitar a la reflexión sobre los valores de la fe, la esperanza y el amor. También busca conectar con las nuevas generaciones y reforzar la importancia de las tradiciones durante la Semana Santa y la Pascua. Si el video les gustó, aquí les dejo algunas recomendaciones más, y si se me pasó algún detalle déjenmelo saber en los comentarios. Que tengan un excelente día.